Nunca imaginé que mi abuela, con su increíble fortaleza, superaría los desafíos más desgarradores. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Era un día soleado, pero el aire se sentía pesado. La llamada llegó con un tono frío, como un cuchillo que corta el silencio. ¿Tu abuela? Dijeron, y en ese instante, el mundo se detuvo. El hospital, con sus luces mortecinas y olores desinfectados, se convirtió en nuestro nuevo hogar. Las lágrimas brotaban de mis ojos, una tormenta que no podía controlar. Ella siempre había sido el pilar de nuestra familia. Recuerdo sus manos arrugadas, tejían sueños con hilo de amor y fortaleza. Su risa retumbaba en la casa como un eco de esperanza. Pero ahora, la noticia devastadora ensombreció todo. Cáncer. Esa palabra resonaba en mi cabeza como un tambor, un sonido aterrador que me seguía a cada paso. Cuando llegué al hospital, la vi. Su cabello, normalmente plateado y brillante, yacía desordenado sobre la almohada. Estaba conectada a máquinas que pitaban y susurraban. Me acerqué, temblando, y ella sonrió. No te preocupes, cariño, dijo con una voz suave y serena, como un murmullo en medio de la tormenta. Pero en sus ojos, la lucha era evidente. Los días se convirtieron en semanas. Las quimioterapias eran una montaña rusa de dolor. Una vez la vi en su cama, con piel pálida, pero su determinación brillaba más que nunca. Me contaba historias de su juventud, de desafíos que había superado. Nunca dejes de pelear, insistía, mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. Cada día es un nuevo comienzo. Un día, mientras le sostenía la mano, me pasó un viejo diario. Ábrelo cuando no esté, me susurró. Mis manos temblaban al tocar el cuero desgastado. ¿Qué secretos guardaba? Su mirada se endureció, una mezcla de temor y esperanza cruzó su rostro. Esa noche, en la soledad de mi habitación, el diario permanecía cerrado, pero su peso me aplastaba. El silencio era ensordecedor. A la mañana siguiente, la noticia llegó sin previo aviso. Es su última oportunidad, dijo el doctor, con un tono que cortaba como el hielo. ¿Qué significaba eso? El tiempo se deslizaba entre mis dedos, y yo me quedé paralizada, sin saber qué hacer. Todo estaba a punto de cambiar, pero ¿cómo? Mientras luchaba contra la desolación, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Con el corazón en la boca, respondí. Hola, soy yo. Era su voz, temblando de emoción. Tengo algo que decirte. Las palabras que aparecerían a continuación cambiarían todo. ¿Qué revelación traía consigo? La pregunta flotaba en el aire como un susurro, esperando a ser respondida. Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Su voz temblaba mientras continuaba, y cada palabra la sentía como un latido más fuerte en mi pecho. He estado pensando en lo que significa realmente vivir, confesó, como si cada sílaba fuera un pequeño regalo, un fragmento de su alma que me ofrecía en un momento tan oscuro. Quiero que sepas que no solo estoy luchando por mí. Estoy luchando por nosotros, por todo lo que aún podemos compartir. El silencio después de su declaración fue denso, como si el universo entero sostuviera la respiración por un instante. Las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, pero antes de que pudiera responder, ella prosiguió, hay algo que nunca te he contado. Algo que guardé en lo más profundo de mi corazón. Mi mente giró como un torbellino. Impaciente y ansiosa, le pedí que siguiera. Sabía que cada palabra de ella era preciosa, llena de la sabiduría que solo alguien que ha vivido tantas vidas puede ofrecer. Cuando tenía tu edad, empezó, tomé decisiones que cambiarían el rumbo de mi vida. Tomé decisiones por amor, por miedo, y alguna vez también por orgullo. Perdí cosas valiosas en el camino,
y te he guardado este secreto por años porque no quería que te sintieras presionada a seguir mis pasos. Pero creo que es hora de que lo sepas, mis manos temblaban mientras escuchaba. La imagen de mi abuela fuerte y tenaz se comenzaba a desvanecer, dejando entrever la vulnerabilidad de la mujer que también había bregado con sus propios fantasmas. Tú eres más valiente de lo que imaginas, continuó. Y me gustaría que al final de todo esto, puedas encontrar tu propio camino, libre de mis errores. En su voz había una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que estaba compartiendo algo profundamente personal, luminoso pero también desgarrador. Nunca es demasiado tarde para rectificar, añadió, mientras una lágrima caía de su ojo. Quiero que sepas que la vida es valiosa, y que siempre habrá nuevos comienzos. Mi corazón se desgarró ante su confesión. En ese instante, quise saber más. ¿Qué decisiones había tomado? ¿Qué había perdido? Pero el tiempo nos apremiaba. Las máquinas alrededor de ella señalaban la necesidad de cuidar lo más importante, su salud. Esa noche, decidí abrir el diario. La idea de desenterrar sus secretos me aterraba, pero el amor que sentía por ella era más fuerte que el miedo. Con cada hoja que pasaba, la historia de su vida comenzaba a desplegarse frente a mí, revelando amores perdidos, tragedias ocultas, pero sobre todo, una resiliencia que había forjado su carácter. Sin embargo, pronto me di cuenta de que había un espacio en blanco, un capítulo inacabado que parecía gritar por mi atención. Y así como una chispa que enciende la llama de la curiosidad, me pregunté, ¿podría ella haber estado planeando salir del hospital? ¿Podría haber una razón detrás de sus palabras, algo para lo que quizás aún no estaba preparada? La madrugada llegó y con ella un nuevo desafío. La llamada del corazón mientras leía me llevó a una revelación, tal vez ese capítulo perdido estaba esperando a ser completado, y no solo por su mano. Había algo que ella necesitaba que yo hiciera, algo que cambiaría nuestro destino. El amanecer se filtró por la ventana, el aroma del café recién hecho me despertó de mis pensamientos. Inmediatamente me dirigí al hospital, con una mezcla de urgencia y miedo, dispuesta a descubrir lo que realmente significaba ese diario. Pero lo que encontré al llegar me dejó paralizada. La habitación estaba vacía. Las sábanas tiradas, su cama hecha pero sin ella. El corazón se me detuvo. Mi abuela había desaparecido, como si se hubiera desvanecido en el aire. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? La incertidumbre nubló mi mente mientras mi pecho se apretaba en una angustia desesperante. Era un nuevo nivel de desafío. Todo lo que había querido saber se convirtió en un eco lejano, y una pregunta dominó mi mente, ¿me había dejado un mensaje? ¿Por qué había desaparecido justo cuando más la necesitaba? Sin poder contener la oleada de emociones, busqué a un enfermero que pasaba. ¿Dónde está mi abuela? Le pregunté, la voz apenas un susurro. Él miró hacia el suelo, un gesto que aterrorizaba mi corazón. Lo siento, pero no tengo información. Posiblemente la hayan llevado a realizar algunos estudios, respondió con voz suave. Tomé aire profundo y traté de mantener a raya la ansiedad que comenzaba a desbordarse dentro de mí como un río furioso. Sin embargo, sabía que tenía que encontrar respuestas, así que me dirigí a la recepción. Allí, la recepcionista, con su mirada comprensiva, me aseguró que haría lo posible por localizar a mi abuela. Mientras aguardaba, los minutos se hicieron interminables, cada segundo pesaba como una condena. Finalmente, un largo suspiro de alivio atravesó mi pecho cuando la recepcionista regresó. Están realizando pruebas en la sala de procedimientos, me informó. No debería tardar mucho en volver. Sentí una mezcla de gratitud y ansiedad. El camino de vuelta hacia el alma que tanto amaba se extendía ante mí como un laberinto del que debía salir. Decidí sentarme en la sala de espera, intentando ordenar mis pensamientos y luchar contra la marea de preocupaciones. Saqué el diario de mi bolso y lo abrí. Las páginas aún estaban frescas de su voz, y releer su historia me dio fuerza. En medio de sus relatos, algunos fragmentos resaltaban por su intensidad, como si quisieran darme un mensaje claro sobre lo que realmente importaba. Fue entonces que vi una nota en un rincón de una de las páginas. Siempre busqué libertad, decía. Nunca dejes que el miedo te paralice. El amor puede ser un refugio, pero también te puede hacer más fuerte. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Era eso lo que ella había querido que entendiera?
La sala se sentía desprovista del tiempo, pero cada segundo más me acercaba a mi abuela y a las respuestas que ambos necesitábamos. Sin embargo, el alivio no llegó por completo hasta que la puerta se abrió y ella apareció como un rayo de luz en la penumbra. Su rostro, aunque cansado, irradiaba una calidez familiar que alivió todos mis miedos en un instante. Lo siento, querido. Solo fueron algunas pruebas de rutina, explicó con una sonrisa. Pero yo sabía que había más. La expresión en sus ojos contenía también una sombra. ¿De qué estás huyendo, abuela? Me atreví a preguntar sin poder contenerme. Su mirada esquivó la mía por un momento antes de suspirar. Hay cosas en este mundo, mis amores, que no se pueden controlar. A veces, el pasado nos persigue y tenemos que enfrentarlo, en lugar de dejar que nos defina, comenzó. Cada palabra parecía un eco de lo que había leído, pero yo necesitaba más. ¿Por eso te fuiste? ¿Por eso estuviste en el hospital? ¿Por qué no me llamaste antes? Le pregunté, la urgencia de las respuestas desbordándose en mi voz. Ella tomó mi mano con fuerza. Porque hay cosas que deben ser enfrentadas solas. Estoy en un punto de mi vida donde debo tomar decisiones por mí misma, por la mujer que aún fui y por la que aún quiero ser. No quiero que cargues con mis pesares. Pero ya no podía ser así. Nos teníamos la una a la otra, y nuestra conexión era lo que realmente importaba. No tienes que hacerlo sola, por favor, le susurré, sintiendo la conexión de nuestras almas mientras una nueva ola de esperanza nos envolvía. De repente, un médico entró en la habitación y la conversación se interrumpió abruptamente. Se veía sombrío, y mis entrañas se retorcieron al verlo con la expresión que nunca deseé ver. Necesitamos hablar, dijo, desbordando una carga de gravedad que llenó el aire. Sin entender, sentí como el mundo que había comenzado a recomponerse volvía a desmoronar. Miré a mi abuela, cuyos ojos reflejaban una mezcla de preocupación y determinación. La mirada compartida decía más que 1000 palabras. Era un desafío. Lo que sea que trajera el médico, no lo enfrentaríamos solas, pero el mensaje que él traía no tardó en hacer tambalear nuestras expectativas. Su condición ha cambiado. Hay algo que deben considerar sobre su tratamiento, agregó, y el temor se convirtió en una sombra que amenazaba con engullirnos. La pregunta latente resonaba, ¿hasta dónde llegaríamos para salvarnos la una a la otra? Cuando el médico dejó caer esas palabras, el aire en la sala se volvió pesado y casi irrespirable. Observé cómo el rostro de mi abuela se transformaba, la confianza que había minutos antes en sus ojos se desvanecía, dejándolos llenos de una angustia palpable. Su mano, que antes apretaba la mía con determinación, ahora adquirió un toque tembloroso. ¿Qué significa eso? Pregunté, tratando de mantener la calma aunque las palabras se enredaban en mi garganta. ¿Qué está pasando realmente? El médico se acomodó en la silla, como si hubiera sido entrenado para afrontar las reacciones emocionales. Los resultados de las pruebas indican un avance en su enfermedad. Necesitamos discutir las opciones. Puede que necesite un tratamiento más intensivo. El latido de mi corazón resonaba en mis oídos, y aunque ya estaba al borde de un abismo emocional, el rostro de mi abuela, que buscaba mis ojos en medio de la tormenta, me ancló de alguna manera. ¿Qué tipo de tratamiento?, preguntó ella, aunque su voz apenas era un hilo. Su fortaleza era admirable, pero no podía evitar el nudo que se formaba en mi pecho, sintiendo que cada palabra del médico era un ladrido del destino. Hay nuevas terapias, pero necesitamos que comprenda que no son fáciles y pueden tener efectos secundarios severos, respondió el médico, eligiendo cada palabra con tiento. La mirada de mi abuela se deslizó hacia mí, y por un breve instante, sentí que el tiempo se detenía. Siempre dije que enfrentar el miedo es lo más importante, murmuró, y en sus palabras había una fuerza ancestral. Debemos considerar todas las opciones. Después de todo, he luchado por tanto tiempo y no estoy lista para rendirme ahora. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mis mejillas, incapaz de contener la angustia que su luchadora declaración provocaba. No quiero que sufras más, abuela. Me atemoriza pensar en lo que esto podría significar. Una sonrisa suave se dibujó en su rostro. El amor, querida, es el refugio en tiempos de incertidumbre. Y en este momento, tu amor es mi mayor medicina. Esas palabras fueron un bálsamo en medio del caos, pero no disiparon completamente la sombra que se cernía sobre nosotras.
La incertidumbre sobre el tratamiento, su eficacia, y cómo viviríamos todo eso juntas me devastaba. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir? Interrumpí de nuevo, conscientes de que el tiempo no era nuestro aliado en este momento crítico. Necesitamos cuestiones de inmediato. Los especialistas recomendarán un enfoque para mañana, contestó el médico, su voz ahora suave, como si entendiera la tormenta de emociones que se desataba en la habitación, así que, aquí estábamos, a un paso de decidir. La conversación que se avecinaba era más que una cuestión de tratamientos o médicos. Era el momento de definir qué queríamos realmente en el incierto futuro que nos aguardaba. Sin embargo, sabía que no estaba lista para perderla y eso distorsionaba todo lo que alguna vez imaginé sobre nuestra búsqueda de libertad. La habitación pareció cerrarse alrededor de nosotros, dejando un espacio donde nuestra conexión podía florecer. ¿Qué piensas realmente, abuela? ¿Qué hay en tu corazón? Le pregunté con la voz entrecortada. Quisiera vivir. Vivir con la intensidad que siento en este momento, contigo. Pero también quiero que entiendas que es mi camino, y lo recorreremos juntas, respondió, y esa idea, aunque aterradora, revelaba un rayo de esperanza. Sin embargo, había algo en su mirada que me inquietaba. ¿Había más de lo que dejaba entrever? La conversación se volvió un deliberado acto de esperanza y miedo, una danza delicada entre lo que deseábamos y lo que temíamos. Mientras todo eso sucedía, sentí un eco poderoso de algo que había dejado sin resolver en mi propia vida. La forma en que mi abuela enfrentaba su lucha me retó a considerar cómo yo estaba enfrentando la mía, cómo me estaba permitiendo que el miedo definiera mis vidas, y así, con el mundo alrededor nuestro volviéndose cada vez más incierto, una pregunta más surgió en mí. Mente, ¿hasta dónde estoy dispuesta a llegar por el amor? ¿Qué sacrificios hacemos, no solo por vivir, sino por vivir plenamente? El médico se levantó, dejándonos con el peso de una decisión inminente. Piénsenlo. Mañana a primera hora hablamos de los pasos a seguir. Cuando salió, el silencio se adueñó de la habitación, y todo lo que quedaba era el sonido de nuestras respiraciones entrelazadas. A veces hay que enfrentar el abismo para encontrar la luz, y sentí que estábamos a un paso de ello, ya fuera la luz de la esperanza o la oscuridad del desconsuelo. La incertidumbre nos aguardaba, pero lo que sabíamos era que, pase lo que pase, no podríamos deshacer el lazo que una vez creó un refugio entre nosotras. Con esa revelación resonando en mi pecho, me pregunté si mi abuela tenía un secreto más profundo que aún no estaba dispuesta a compartir, guardando valiosas piezas de su vida que podrían cambiarlo todo. ¿Acaso era ese el verdadero monstruo al que estábamos enfrentando? El silencio que llenó la habitación después de que el médico se marchara fue ensordecedor. Observé a mi abuela, su rostro pálido iluminado por la luz tenue que entraba por la ventana, y decidí que no podía dejar que ese silencio nos abrumara. Abuela, ¿qué te preocupa de verdad? La pregunta se deslizó de mis labios como un susurro ansioso. No podía ignorar el destello de temor en sus ojos. A medida que sus pupilas se perdían en un pensamiento distante, sentí que debía guiarla a una conversación diferente, una que pudiera abrir grietas en esa fachada de fortaleza que también había construido. Si hay algo que te gustaría decirme, estoy aquí. Siempre lo estaré. Ella giró lentamente su cabeza hacia mí, una expresión contemplativa en su rostro. A veces, la verdad puede ser más dolorosa que el silencio, respondió finalmente, su voz casi un murmullo. A lo largo de mi vida, he aprendido que los secretos son un lastre, pero hay momentos en que guardarlos es también una forma de protección. Aquellas palabras hicieron eco en mi corazón. ¿Qué protecciones había construido a su alrededor que ahora se sentían más como muros? Mi mente oscila entre la curiosidad y el temor. ¿Qué es lo que no has compartido? ¿Qué es lo que escondes, abuela? Un suspiro profundo escapó de sus labios, y su mirada se tornó a las sombras del pasado. Recuerdo las noches en que la soledad se sentía más fuerte que el dolor, cuando las decisiones que tomé parecieron definirme. Algunos sacrificios son más visibles que otros, pero hay heridas que no siempre son visibles. El eco de su verdad me conmovió. ¿Te arrepientes de algo? La pregunta era impulsiva y, sin embargo, necesaria. Ella parecía ponderar mi pregunta cuidadosamente. No me arrepiento de lo que he hecho por amor, querida. Pero a veces creo que la carga que he llevado puede haber pesado sobre vos también. No quiero que cargues mis sombras.
Mis ojos se llenaron de lágrimas. Es difícil no sentir que todo esto nos pesa a las dos. Cada día que pasamos juntas es un regalo, pero también me asusta. Me asusta perderte, y también me asusta que guardes cosas que podrían ayudarnos a ser más fuertes. Una sonrisa melancólica dibujó su rostro. El amor que compartimos ya nos hace fuertes. Pero siempre hay cosas que nos gustaría haber hecho de manera diferente. Mi vida no ha sido sencilla, y hay momentos de la historia que nunca revelé incluso a aquellos a quienes más amaba. Un profundo silencio se instaló entre nosotras, ese peso palpable que se había convertido en parte de nuestra realidad. El sol empezaba a descender, tiñendo la habitación de un oro nostálgico. La luz caía sobre nuestros rostros como un recordatorio de los días que todavía nos quedaban por compartir. Te prometo que, pase lo que pase, no dejaré que tus sombras me envuelvan, le dije con la firmeza que me brotaba del corazón. Quiero que hablemos de todo, de lo bueno y de lo malo. Quiero que compartas tus secretos, porque eso es lo que construye confianza. Mi abuela asintió lentamente, y por un instante, sentí que podríamos estar en el umbral de algo importante. Quizá ella necesitaba esa liberación tanto como yo necesitaba escuchar. Pero antes de que pudiera seguir con mis pensamientos, el sonido del timbre de la puerta nos sacó de nuestra burbuja. ¿Quién será?, me pregunté, temiendo que fuera algún familiar o un amigo, alguien que pudiera interrumpir nuestra conversación, lo que más necesitábamos en ese momento. Mi abuela se encogió ligeramente y, a pesar de la preocupación en su mirada, yo sentí un tirón de curiosidad, me levanté para abrir la puerta, y al hacerlo, la niebla de incertidumbre se volvió más densa. En lugar de lo que esperábamos ver, allí había un rostro conocido, un amigo de la familia que no había visto en años. Su presencia, aunque reconfortante, traía consigo un aire de misterio y una nueva capa de tensión. Vine a ver cómo estás, me enteré de lo que está pasando, dijo con un tono de preocupación que me inquietó. Hice una rápida mirada hacia mí. Abuela, que parecía atónita, y sentí que el aire se volvía cada vez más pesado. ¿Qué estás haciendo aquí?, le pregunté, la inquietud filtrándose en mi voz. Él me miró directamente a los ojos, como si estuviera a punto de revelar algo que podría cambiarlo todo. En ese instante, sabía que la conversación que estaba a punto de tener podría abrir la puerta a secretos que nunca imaginé. Tal vez la verdad que buscábamos no solo dependía de lo que compartiésemos entre nosotras, sino que el pasado estaba llamando desde las sombras. Y esa llegada inesperada podría marcar un punto de inflexión en nuestras vidas. La luz se desvaneció y una nueva tormenta se acercaba. La voz de aquel hombre resonó en la habitación como un tambor distante, marcando el ritmo de un nuevo conflicto que apenas comenzaba. No quería asustarlas, pero, hay algo que es urgente que sepan, dijo, intentando mantener la calma mientras mis ojos no podían despegarse de su rostro. ¿Urgente? ¿Qué estás diciendo?, interrogué, mi corazón acelerado. La preocupación en la mirada de mi abuela me hizo sentir un escalofrío recorrerme la espalda. Ella había sentido, por instinto, que algo no estaba bien. Me llamaron del hospital, explicó, su voz templándose por la noticia. Ayer, se encontró algo inusual en los análisis de tu abuela. Quería asegurarme de que estuvieran al tanto antes de que se divulgara. El peso de las palabras se cernió sobre nosotros, un grosor tangible que crecía a medida que tomaba forma. Mi abuela se había vuelto completamente pálida. ¿Qué encontraron?, preguntó, su voz más firme de lo que yo podía esperar. Esa fortaleza inquebrantable parecía un escudo que, sin embargo, la dejaba vulnerable frente a la verdad. Unos resultados anormales. Podría ser algo serio, pero aún no se sabe. Quería que no se preocuparan antes de tener más información, dijo, dando un paso hacia adelante, tratando de parecer comprensivo. ¿Algo serio? ¿Qué tipo de cosas? Dímelo ya, exclamé, casi a gritos, mientras la confusión se transformaba en un torbellino de emociones. Finalmente, el silencio crujiente había sido reemplazado por la tensión de lo desconocido. Es solo una posibilidad. Se detuvo, como si deliberadamente ajustara sus palabras. La doctora mencionó que podría ser un indicio de algo más grave. Necesitamos esperar a los siguientes exámenes. La habitación, que antes era un refugio cálido, parecía cerrarse, y el aire denso dificultaba mi respiración.
Miré a mi abuela, sus ojos llenos de ese temor que había intentado evitar. Las palabras que había querido pronunciar le daban un giro completamente nuevo a nuestra realidad compartida. No te preocupes, abuela. No sabemos aún qué significa. Podemos enfrentarlo juntas, como siempre lo hemos hecho, le dije, tratando de que mi voz sonara más fuerte de lo que sentía. Fue un consuelo para mí, pero quizás para ella, lo era aún más. Ella me miró fijamente, sus ojos reflejando tanto el miedo como un destello de determinación. No siempre podemos enfrentarlo todo, querida. Hay cosas que no podemos controlar. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero ella se esforzó por mantener el control. El hombre se sintió obligado a intervenir nuevamente. Si necesitan apoyo, estoy aquí. Esto no es algo que tengan que afrontar solas. Su ofrecimiento sonó como un eco lejano, casi como una puerta entreabierta a la esperanza. Antes de que pudiera formular una respuesta, el miedo se apoderó de mí, y estuve a punto de abrir la boca para preguntarle más sobre los resultados, sobre lo que sabía. Pero entonces, me di cuenta de que había algo mayor en juego. Mis propias sombras se alzaban en un rincón de mi corazón, recordándome que el pasado de mi abuela contenía piezas que necesitaban ser reveladas. Espera, ¿cuánto sabes de esto? ¿Por qué viniste a decírnoslo ahora? Mi tono se volvió más inquisitivo, adentrándome en un territorio lleno de dudas. ¿Tienes algo que ver con el pasado de mi abuela? Él vaciló, un momento de duda cruzando su rostro. Lo que se podría cambiarlo todo, y quizás también a ti, respondió, sus ojos oscilando entre el deber y la preocupación. Pero no es solo mi historia para contar. La revelación me golpeó como un rayo. ¿Qué secretos llevaba en sus entrañas el pasado de mi abuela? Y más importante, ¿por qué este hombre parecía estar en el centro? En un instante, el aire se volvió gélido y sentí que la sala se cerraba a mi alrededor. Estaba claro que había más por desvelar y más heridas por sanar. Mi corazón palpitaba con una mezcla de temor y esperanza. Si solo significaba que teníamos que desatar los secretos que la ataban, tal vez así podríamos encontrar un camino hacia la sanación. Decidí que no podía permitirme perder este momento. Abuela, quizás sea hora de hablar sobre esas cosas ocultas. Quizás es el momento de enfrentar lo que guardamos en lo más profundo. Su mirada estaba fijada en mí, buscando mi determinación en medio de la tormenta que se aproximaba. Si lo que hay en el pasado puede ayudarnos a enfrentar lo que viene, entonces estoy lista, murmuró, su voz casi un susurro pero con una fuerza que resonaba en mi pecho, y así, mientras el ciclo de secretos y revelaciones empezaba a girar, supe que no solo estábamos a punto de enfrentar el futuro, sino que también estábamos en la cúspide de desentrañar una historia que requería ser contada. Con cada palabra que se avecinaba, el hilo que unía nuestras vidas se hacía más fuerte, entrelazando nuestras sombras en una danza de amor y valentía. La tormenta podía ser feroz, pero nosotras no éramos ajenas a la lucha. A nuestro alrededor, el tiempo parecía suspendido, dejándonos en un instante donde el pasado y el futuro se encontraban, listos para revelarse. Sentí que la atmósfera a nuestro alrededor se volvía aún más tensa, cargada de expectativas y temores ocultos. El hombre, que se había presentado como un mensajero de la ansiedad, parecía ahora un intermediario entre dos mundos, el de nuestro presente y el de un pasado lleno de secretos. Tal vez deberíamos sentarnos, sugirió él, rompiendo el silencio que empezaba a volverse abrumador. Mi abuela asintió lentamente, como si cada movimiento le demandara una energía que escaseaba. Nos acomodamos en los sillones, creando un círculo que se sentía más como una reunión de guerreros listos para la batalla que como un encuentro familiar. Lo que estás a punto de escuchar puede ser difícil, comenzó el hombre, su mirada recorriendo la habitación antes de posarse sobre mi abuela. Pero creo que es fundamental que comprendas la magnitud de lo que está en juego. Dímelo ya, la interrumpí, incapaz de contener la inquietud. Las palabras palpitaban en mi garganta y parecía que si no se pronunciaban en ese instante tendrían el poder de asfixiarme. Él tomó un respiro profundo. Hace años, tu abuela pasó por una experiencia que dejó huellas profundas. No solo emocionales, sino que también físicas. Los problemas de salud que acabas de escuchar pueden estar relacionados con eso. Hay algo que no se ha resuelto, un capítulo no cerrado que podría estar floreciendo nuevamente. Las palabras de aquel hombre silbaron como viento gélido, y un nudo se formó en mi estómago. ¿Qué tipo de experiencia?, pregunté,
ahora con un hilo de temor que se entrelazaba en cada sílaba, pero antes de que él pudiera responder, mi abuela levantó la mano. No puedo esconderlo más, supongo que ha llegado el momento de que lo sepas todo. Su voz tembló y el brillo en sus ojos se tornó en una lágrima que escurría por su mejilla, un gesto cargado de historia y de dolor. Cuando era joven, enfrenté una difícil elección sobre mi vida y mi salud. Una decisión me llevó lejos de mi hogar, y allí conocí a alguien que cambiaría lo que sabía sobre mí y sobre el amor. Pero, al mismo tiempo, también me enfrentó a las sombras que había dejado atrás. La voz de mi abuela era un susurro, resonando como un eco ancestral. ¿Quién fue? ¿Qué sucedió?, inquirí, sentándome más al borde del asiento, el tejer de las palabras empezando a unirse a la imagen de una mujer que no solo era mi abuela, sino una persona con su propio pasado, lleno de emociones y decisiones. Esa persona, aquel amor, fue un médico. Siempre pensé que había logrado superar lo que había vivido, pero su partida me dejó con cicatrices invisibles, y mis trayectorias de salud se entrelazaron con los recuerdos de los que nunca pude despedirme, explicó, su voz quebrándose. Me encontraba sumergida en un río de emociones, con la sensación de que comprendía por primera vez la magnitud de su lucha, el hombre a nuestro lado parecía sentir la carga de la revelación. Tu abuela ha cargado mucho más de lo que cualquiera podría imaginar. Estas sombras pueden estar regresando con la salud de su corazón, y tal vez la única forma de sanar es enfrentar primero el dolor del pasado, sugirió, su tono poniendo énfasis en la importancia de la verdad. ¿Y qué significa esto para ella?, pregunté, sintiendo la desesperación colisionar con una pequeña chispa de valentía. ¿Realmente hay algo que se pueda hacer? Lo que sabemos sobre la historia de su salud puede ser crucial. Necesitamos desenredar lo que se queda atado a su pasado para que pueda sanarse en todos los niveles. El próximo examen podría ser un camino hacia la luz, o una llamada a aceptar lo que hay que afrontar, respondió el hombre, con una sinceridad que, aunque fría, parecía estar llena de esperanza. Con cada palabra, la atmósfera se cargaba de una fuerza poderosa que no podía ignorarse. Una mezcla de confusión y compasión me dejó sintiendo, más que nunca, la fragilidad del momento. Y cuando finalmente miré a mi abuela, vi que su expresión se había transformado, ese brillo de determinación que había reconocido antes serpentearía a través del miedo, hasta erguirse en un rostro que empezaba a recordar su esencia inquebrantable, pero justo cuando pensaba que la verdad podría estar acercándose, el sonido de un vibrante mensaje en un teléfono interrumpió la conversación. Al ver la pantalla, mi corazón dio un vuelco. Era un mensaje del hospital, y el mundo pareció girar en un hilo delgado entre la esperanza y el terror. ¿Qué dice?, preguntó mi abuela, su voz intentando recuperar la fortaleza, mientras una sombra de ansiedad cayó sobre su rostro. El hombre me miró intensamente, como si supiera que la verdad que venía podría cambiarlo todo. Con una mano temblorosa, abrí el mensaje. 6 años de secretos acumulados, murmuré, mientras leía. ¿Por qué ahora? Y así, un nuevo giro se definía en nuestra narrativa, preparándose para abrir un mundo que estaba a punto de romperse entre el conocimiento y la revelación. Lo que estaba en juego era más que vidas, era la historia entrelazada de 3 almas con una curva de destino que se dibujaba en el aire. Finalmente, fui consciente de que ese instante no solo definiría el futuro de mi abuela, sino también el mío. Un viaje se estaba desplegando y no había regreso. A medida que contemplaba lo que estaba por venir, el eco de mi abuela resonó en mi mente: no siempre podemos controlar lo que enfrentamos. Pero al pensar en ella, y en nuestro vínculo, descubrí que quizás había una fuerza que sobrepasaba al miedo, el amor que compartíamos y la valentía necesaria para enfrentar las sombras de la historia. El silencio que siguió al mensaje del hospital era abrumador. Las palabras flotaban entre nosotros, pesadas y cargadas de un significado que no terminábamos de comprender. Mi abuela cerró los ojos por un instante, como si buscara un refugio en su propio interior. Me arrepentía de haber mencionado el mensaje, de haber despertado una tormenta que ya había comenzado a desatarse. ¿Qué dice?, insistió el hombre, su voz ya no era la de un mensajero de ansiedad, sino la de alguien que sentía la necesidad de guiar. Esa es una invitación a un seguimiento. Un procedimiento que se había programado hace tiempo. No estaban listos, pero ahora mis palabras se desvanecieron en el aire. La gravedad de lo que significaba me abrumaba y me obligaba a enfrentar la dura realidad. Pero no entiendo.
¿Por qué un seguimiento ahora? No hemos visto ninguna señal de que las cosas estén empeorando, mi abuela contestó, abriendo los ojos, la confusión dibujada en su frente. Quizás porque, en el fondo, ha habido más de lo que pensábamos, respondió el hombre. A veces, nuestros cuerpos nos hablan en susurros que ignoramos. En su caso, los ecos de decisiones pasadas pueden estar reabriendo heridas. Una lágrima resbaló por la mejilla de mi abuela y sentí que cada gota representaba los años que había guardado secretos que nunca había compartido. No pensé que esos viejos recuerdos pudieran volver a dolerme. Siempre creí que había cerrado ese capítulo, dijo, su voz desgarrándose entre una mezcla de tristeza y lucha. Es doloroso pero liberador confrontar lo que hemos escondido, le dijo él suavemente. Tu historia no solo conecta con tu salud, sino que es vital para entender tu viaje. No es solo una cuestión de sanar el cuerpo, sino de reconciliarse con el alma. ¿Pero qué hay del amor que perdí? ¿Cómo puedo lidiar con eso?, preguntó mi abuela, mirándolo a los ojos, como si esperara una respuesta que pudiera restaurar las piezas de su corazón perdido. Todo comienza trabajando en la aceptación. El amor no se borra. Cambia, sí, pero también deja una huella que si la abrazamos puede transformarse en fuerza, afirmó el hombre, y pude ver que su voz era compasión vestida de verdad, sentí la presión de las emociones en el aire, y una feroz necesidad de proteger a mi abuela surgió con fuerza. ¿No podemos simplemente seguir adelante sin revivir esos momentos dolorosos?, le pregunté, adentrándome en el espesor de su historia. No sé si hay un camino sin el pasado, pero sí estoy convencido de que hay uno lleno de compasión, contestó él, y hubo un destello entre sus palabras, un guiño a la esperanza que se me antojó frágil pero necesario. Quizás lo que necesitas es hablarlo. No para revivir la tristeza, sino para aprender a caminar con ella, anuncié, mientras la mirada de mi abuela se debilitaba y se llenaba de incertidumbre. Podemos enfrentarlo juntas, ¿verdad? La mirada de mi abuela reflejaba un mar de emociones, temor a lo desconocido, pero también un atisbo de gratitud. No sé si podré, querida. Tanto tiempo acumulando silencio se siente pesado, y la idea de abrir esas viejas heridas me aterra, confiesa, su tono casi un susurro. Pero no estarás sola, respondí, sintiendo que cada palabra ofrecía un hilo de esperanza que podía entrelazarse con su valentía. El hombre asintió. A veces, lo que llevamos dentro causa más daño que el dolor mismo. La revelación puede abrir puertas y permitir que la luz entre en las sombras. La historia que lleva, en el fondo, es también parte de ti. Quería que esa idea resonara, abrazara su espíritu. Mi abuela había sido el faro al que siempre había mirado, ahora, quizás era yo quien podía guiarla de regreso a la luz. Sin embargo, mientras buscaba las palabras adecuadas para seguir, la pantalla de mi teléfono iluminó nuevamente. Era otra notificación. Un nuevo mensaje, esta vez del médico que había estado a cargo de su tratamiento. Sentí un escalofrío recorrerme por descubrir que se mezclaba con la esperanza que había empezado a formarse en aquel instante. Lo siento. Dame un segundo, murmuré, mientras un sudor frío se instalaba en mi frente. Abrí el mensaje, y mi respiración se detuvo. Necesitamos actualizarte sobre la prueba de la semana pasada. Hay algo que debemos discutir. La habitación entera pareció encogerse a medida que esas palabras se escapaban por el aire como susurros en una tormenta. Miré a mi abuela, preguntándome si estaba lista para enfrentar lo que podría ser un nuevo secreto, una nueva sombra de su pasado que amenazaba con arrastrarla. Olfateé la mezcla de miedo y anticipación y supe que una verdad más profunda estaba por revelarse. ¿Qué dice?, preguntó ella, y aunque su voz parecía firme, había un ligero temblor en su tono, como el eco de una antigua melodía. Dicen que necesitamos hablar sobre algo, respondí sintiendo que el tiempo había comenzado a moverse de nuevo, llevándonos a un desenlace que nadie podía prever. Un nudo se asomó en mi garganta. Este era un momento en el que el amor, el dolor y la revelación estaban entrelazados de manera inextricable. Todo empezaba a hacerse oscurecer con un matiz de esperanza, una esperanza que se sentía tan tangible como pesada, aferrándose a nosotros, desafiando a nuestras almas a elegir entre la luz y la sombra. La presión en el aire era palpable, como si el tiempo mismo se detuviera en un frágil hilo. Mi abuela miraba por la ventana, su mirada perdida en la penumbra que comenzaba a envolver la tarde. La luz dorada del crepúsculo se filtraba a través de las nubes,
ofreciendo destellos de esperanza en medio de la tormenta emocional que se desataba en su interior. Sin embargo, el tiempo que pasaba en silencio estaba lleno de preguntas no formuladas, de historias nunca contadas. Quizás debamos ir, a hablar con él, propuse, rompiendo el silencio y asomando un destello de resolución en mi voz. Mi corazón latía con fuerza, sopesando las posibilidades que se adentraban en la oscuridad de lo desconocido. Tal vez hay respuestas que ni siquiera sabemos que buscamos. Ella me miró con una mezcla de incertidumbre y dignidad. ¿Qué tal si me siento demasiado abrumada? ¿Y si no puedo soportar lo que me digan? Los músculos de su rostro se tensaron, como si estuviera sosteniendo el peso de un mundo de recuerdos que amenazaba con aplastarla. Lo peor que puede pasar es que tengamos que enfrentar el miedo juntas. Y estoy aquí, abuela, respondí, acercándome a tomar su mano. La calidez de su piel era un recuerdo constante de que aún había vida y amor entre nosotros. No hay hielo que no podamos romper si enfrentamos el agua juntas. Mis palabras parecían volar hacia ella como un refugio en medio de la tormenta. Ella respiró hondo y sus ojos se suavizaron, aunque la tristeza radiaba de su ser. Dame un momento, musitó y se dirigió hacia la cocina, dejando que el silencio llenara el espacio. Pude escuchar el delicado tintineo de la cerámica, un intento de encontrar consuelo en lo mundano. Mientras aguardaba, me invadió una sensación de inquietud. La espera en el aire era opresiva, calor y frío combatían en mi interior. ¿Qué revelarían las pruebas? Era posible que dieran forma a los secretos que apenas comenzábamos a discernir. Mi mente se desvió hacia aquel día en el que mi abuela tomó la decisión de mudarse a esta ciudad, dejando atrás una vida que nunca llegué a conocer del todo. Había hablado en raras ocasiones sobre su primer amor, ese hombre que siempre parecían recordar en las tardes de domingo junto al té. La distancia en su voz cuando mencionaba su nombre aún resonaba en mis pensamientos. Una taza de té siempre ayuda, interrumpió la voz de mi abuela, devolviéndome a la realidad mientras regresaba con 2 tazas humeantes. Sus manos temblaron un poco al servir, pero había un brillo de resolución en su mirada. Voy a preparar lo que nos digan. Necesito estar lista. ¿Listas para qué?, pregunté, pues en mis entrañas podía sentir que había un campo de batalla entre el miedo y la esperanza. Para la tristeza que podría venir o para el alivio que necesita salir. Para decidir cómo seguir. Ella y yo siempre hemos sido una sola, incapaces de escapar de los ecos del pasado, respondió, como si estuviera concertando un acuerdo no solo conmigo, sino con su propia historia. El silencio se estiró, pero ahora estaba colmado de un sentido de propósito. Mientras tomábamos sorbos de té, las historias no contadas comenzaron a llenar la habitación. Hablamos sobre otros momentos, pequeñas anécdotas que habían sobrevivido a las profundidades del olvido. La nostalgia comenzaba a entrelazarse con la tristeza, y lentamente, la vida se mecía entre esas fragancias de hojas de té. Sin embargo, antes de que pudiera detenerme en la calidez de aquel momento, sonó el teléfono nuevamente. En mi pecho un frío se apoderó de mí, mi abuela se tensó al instante. ¿Respondemos?, pregunté, sintiendo la necesidad de romper el silencio que amenazaba con aparecer una vez más. Sí, hazlo, su voz contenía un matiz de determinación, pero también una creciente fragilidad. Deslicé el dedo hacia la pantalla. La pantalla iluminó mi rostro y, con manos temblorosas, respondí. Hola, doctor, estoy aquí con mi abuela. ¿Qué es lo que debemos discutir? La voz del médico sonó más sombría de lo que recordaba. Gracias por responder. Necesitamos hablar sobre los resultados de la última prueba. Hay algo que no podemos ignorar, algo que sugiere la posibilidad de una condición más profunda que se había ocultado. Las palabras resbalaron hacia nosotros como una sombra, y sentí el peso de la realidad aplastarnos con una fuerza implacable. Mi abuela aferró mi mano con fuerza, como si sujetarse a mí pudiera anclarla a la esperanza. ¿Qué significa?, preguntó, aunque su voz hizo eco de una desesperación que sumió en el abismo el halo de luz que habíamos comenzado a crear. Quiero ser honesto. Es algo complicado, y necesitamos programar una reunión para discutirlo a fondo, continuó el médico, mientras mis pensamientos comenzaban a desbordar la ansiedad, elevando un pálido sentimiento de tristeza. El diagnóstico tiene implicaciones que deben ser analizadas. Al escuchar eso, la realidad se endureció en el aire. Comprendí que estábamos al borde de otra verdad,
pero en el umbral de toda revelación, ya estaba construida la fortaleza del amor. En ese instante, supe que sería necesaria no solo la valentía de mi abuela, sino también la mía. Terminé la llamada y observé a mi abuela, quien había vuelto a aquel estado de profundo ensimismamiento. ¿Qué tal si seguimos adelante?, le dije, intentando imprimir valor a mis palabras. Esto puede ser el principio de una nueva batalla. Uno del que podemos salir victoriosos. Ella respiró hondo, sus ojos enrojecidos y llenos de incertidumbre, una indeleble conexión de dolor atravesando su ser. ¿Puedes sentirlo, querida? La tormenta puede estar acercándose. Pero no sé si estoy lista para afrontar lo que pueda ser. Una línea de miedo y esperanza cruzaba su rostro. Yo sabía que el amor y el dolor estaban entrelazados, formando un camino incierto aunque fértil. Lo que vendría sería complicado y desgarrador, pero era la oportunidad de abrir viejas heridas que finalmente podrían sanarse. Mientras nos mirábamos, las sombras en la habitación parecían danzar, y me di cuenta de que ahora, más que nunca, mi compromiso hacia su lado era más fuerte que cualquier desafío. Pero en el fondo de mi corazón, una pregunta permanecía sin respuesta: ¿qué haríamos con el pasado que ya había decidido mostrarse? Esa incertidumbre se transformó en un velo de angustia, mientras la vida continuaba empujándonos hacia el horizonte de lo desconocido. La luz de la mañana se colaba tenuemente a través de la ventana, dibujando patrones cálidos sobre la cama donde mi abuela descansaba. Parecía que el mundo exterior continuaba indiferente, ajeno al torbellino de emociones que asolaba nuestra existencia. Me senté a su lado, con el diario aún en mis manos, dispuesto a abrirlo una vez más, a desentrañar el legado que me había dejado. Sabía que era tiempo de enfrentar aquellas verdades ocultas, de enfrentar el pasado que tanto había afectado nuestro presente. Abuela, sé que hay cosas que nunca me has contado. Ya no podemos permitirnos más secretos, le dije, sintiendo que al fin tenía el valor para adentrarme en el laberinto de sus recuerdos. Ella giró la cabeza lentamente, y su mirada, ahora más vulnerable que nunca, me atravesó el alma. Sé que puedo confiar en ti, y que juntos podemos enfrentar lo que viene, respondió con un hilo de voz, mientras una lágrima se asomaba a sus ojos. Aquel gesto me hizo sentir que el peso de los años comenzaba a desvanecerse entre nuestras manos entrelazadas, que podríamos encontrar luz en medio de la tormenta. Tomé aire, sabiendo que estas palabras tendrían el poder de cambiarlo todo. Es hora de que me hables del hombre que amaste, del que guardaste silencio. De lo que dejó en ti y cómo eso está ligado a lo que enfrentamos ahora. Mi voz tembló, no solo por el miedo de lo que pudiera revelarse, sino por la esperanza de que al hablar, pudieran comenzar a sanar las viejas heridas. Ella suspiró, y por primera vez, vi cómo el pasado comenzaba a materializarse frente a nosotros. Su nombre era Federico. Un médico brillante, alguien que amé de una manera que nunca pensé que fuera posible. Pero su camino tomó un giro oscuro, y las decisiones que tomé en aquel tiempo me persiguieron. No te lo dije para protegerte, pero a veces, los secretos se convierten en cadenas que arrastramos por años. La revelación caló hondo en mi ser. Mientras hablaba, podía ver las sombras del dolor cruzar su rostro. Cuando perdí a Federico, me dejé llevar por la culpa y el rencor. En algún punto, decidí que mis decisiones deberían permanecer ocultas. Pero eso me ha visto luchar, incluso contra mi propia salud, y nunca quise que sintieras que esa carga era tuya. A veces, lo que oculta el corazón puede ser más pesado que cualquier dolor físico, le dije suavemente, acercando mis manos a su rostro. Pero ahora tienes una nueva oportunidad. Juntas podemos enfrentar todo, el dolor y la sanación. Las palabras resonaron en la habitación como un canto de esperanza. Abrí el diario, y las páginas comenzaron a cobrar vida, revelando secretos que habían estado sumidos en el olvido por demasiado tiempo. Con cada frase que leímos, pantallas comenzaron a levantarse entre nosotras y la luz entró en cada rincón oscuro. Por fin encuentro la fuerza para dejar ir el pasado y comprender que lo que viví es parte de mí, pero no me define. Su voz se tornó firme, y por primera vez, la vi alzar su cabeza, su esencia brotando de un lugar profundo y oculto, y entonces, en un giro que nunca hubiera imaginado, me sacó de mi asombro. Quiero que sepas algo, querida. Federico me enseñó la importancia de vivir plenamente, incluso en tiempos oscuros. He estado luchando no solo por mí, sino también por ti. La forma en que enfrento esta enfermedad es mi legado para ti,
para que nunca sientas que el miedo tiene que paralizarte. Quiero que veas mi última batalla, no como un adiós, sino como una celebración de lo que hemos compartido. Las lágrimas afloraron a nuestros ojos, costuras de amor que no habíamos sabido que aún existían. ¿Es esto lo que significa amar de verdad? ¿Es esto lo que debo transmitir?, le pregunté, sintiendo que ya no había espacio para más sombras. Sí, respondió con una sonrisa serena. El amor siempre merece ser recordado, porque en él reside nuestra fortaleza. Y tú, mi niña, eres la manifestación de todo lo que alguna vez soñé ser. En ese instante, supimos que no estábamos solas. La batalla era real, pero el amor era el arma más poderosa. Decidimos levantarnos, enfrentar el próximo desafío juntas, y al hacerlo, encontrar en el viaje la sanación que tanto anhelábamos, mientras el sol se alzaba en el horizonte, iluminando nuestro hogar con nuevas posibilidades. Comprendí que el pasado no era un enemigo a temer, sino una historia que podía ser contada desde un lugar de amor y aceptación. Con mi abuela a mi lado, me preparé para escribir el próximo capítulo de nuestras vidas, una historia de perdón, valentía y la promesa de nuevos comienzos. La última frase de mi abuela resonó en mi mente mientras nos abrazábamos: nunca es demasiado tarde para vivir, siempre hay nuevos caminos esperando ser descubiertos. En ese abrazo, supe que el amor siempre encuentra la manera de renacer, incluso entre las sombras más oscuras.